Muy bien, estamos entonces a punto de iniciar el capítulo 49, el penúltimo capítulo de todo el libro de Génesis, y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. ¿Qué les parece? Señor, gracias, nos has permitido llegar hasta aquí. Nos has permitido tener toda la historia, Señor, toda tu palabra puesta delante de nosotros para vernos, Señor, reflejados de muchas maneras a través de el caminar de un pueblo que fuiste formando poco a poco, Señor, hasta que realmente se convirtió en un pueblo donde no podían ser contados como la arena del mar. Tú cumples tus promesas, Señor, y hoy día vamos a hablar de tu fidelidad para con tu pueblo. Y te damos gracias, guíanos, enséñanos, ayúdanos a entender todo este proceso y en esta parte, Señor, de la historia, de la que nosotros somos parte. Gracias, Señor. En tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a leer de corrido el capítulo 49 y luego vamos a ir por partes. No vamos a hacer un tratado histórico en este caso, sino más bien una enseñanza profunda que nos toca y que tiene relación con lo que vamos a observar en esta parte casi final de la historia de Israel con sus hijos y en el contexto de su estadía en Egipto y con 147 años de edad, con su hijo Jacob y con todos los demás. Entonces vamos a leer qué cosa nos dice entonces el capítulo 49. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Tengo que decir algo, este es el primer capítulo realmente profético que muestra Génesis en la boca de Israel. Dios lo utiliza para comenzar a hablar a futuro. El libro de Génesis realmente no es un libro propiamente, mezcla muchas formas. Nosotros tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros proféticos. En Génesis se juntan un poco todos los estilos, pero esta es la parte más profética de Jacob. Así que atentos a lo que va a ir diciendo. No todo lo van a entender, algunas cosas las puedo explicar, pero vamos a ir poco a poco. Júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Aquí vamos a ver a Jacob que estaba muriendo. Ya está muriendo. Pero vamos a ver que de él no salen maldiciones ni nada por lo que ustedes van a escuchar en un momento, pero sí hay una declaración de las consecuencias proféticas del actuar de sus hijos a lo largo de la vida de Jacob. Interesante, porque en esta conversación él va a dar bendiciones, lo que vendría a ser la heredad, las herencias, pero van a ver ahora qué es lo que el Señor le pone en el corazón a Jacob. Y les pido que observen algo importante, porque si bien es cierto que la gracia de Dios está sobre nosotros que somos sus hijos, Él no retira las consecuencias de lo que han hecho ellos, en el caso de esta historia. Y también en nuestro caso, les pido que entiendan que todo lo que hemos hecho también tiene consecuencias. Dios no nos abandona, pero lo que nosotros hemos caminado y hecho tiene consecuencias. La gran diferencia, ¿cuál es? Lo he dicho varias veces, que ya no está solo enfrentando esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, el Señor nos acompaña en el proceso, como también a ellos les va a acompañar en el proceso y les va a ayudar para bien. Así que el versículo 3 y el 4 dicen: tú, Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas. Hasta ahí todo va muy bien. Pero ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, que envileciste al usurpar mi estrado.
Esto pasó muy rápidamente en las historias que hemos visto en capítulos anteriores, pero sí lo vamos a ver aquí. Y esto aparece en Génesis, el capítulo 35. Miren lo que dice. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre, pero esto llegó a oídos de Israel, y no dice nada más. ¿Cuántos años ha pasado desde que ocurrió esto? ¿Por qué hizo eso Rubén? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para de pronto invadir y subirse a la cama de su padre con una mujer de su padre? Parecía que pasó así como el suspiro, pero ahora Israel tiene 147 años y lo recuerda muy bien y le está diciendo con todo lo excelente que eres, te correspondería ser el primogénito y tener la bendición como tal, pero no la vas a tener por ese hecho. ¿Cómo hiciste algo así? Era algo muy grave, muy grave, como lo podría seguir siendo de otras maneras, hablando en tiempos actuales, que de pronto se utilizara y se profanara, digamos, la intimidad del padre de esta manera. Pero bueno, esto llegó a oídos de Israel. Entonces vemos que la gracia de Dios no borra las consecuencias naturales, lo habíamos dicho hace un momento. Pero Dios no expulsó a Rubén del pueblo, o sea, no le dijo, maldito seas, fuera de acá, no le dijo nada de eso. Lo que está diciendo es que ya no va a ser el primogénito en cuanto a bendiciones se refiere, no va a ser el principal. Jesús no nos abandona cuando fallamos, eso es lo que tenemos que tener claro, pero nuestras decisiones sí afectan nuestro futuro. Y esto no nos quita. Recuerden que estamos en la tierra y tenemos nuestro pecado, así que el Señor ya nos perdonó, no confundamos las cosas, Él pagó por nuestros pecados, pero las consecuencias están presentes. Miren lo que dice Gálatas 6:7, dice así, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Ojo, no está diciendo todo lo que el hombre que no tiene a Dios siembre, está diciendo todo lo que el hombre siembre. Lo está diciendo en general el apóstol Pablo al pueblo de los Gálatas. Así que esto es real y lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver ahora el versículo 5 al 7. Simeón y Leví son chacales. Simeón y Leví vienen a ser el segundo y el tercero. O sea, si algo pasa con el primero, el que hereda es el segundo. Si algo pasa con el segundo, el que hereda es el tercero. Pero acá de frente menciona a los dos que le siguen. Simeón y Leví son chacales. Y se van a acordar por qué. Sus espadas son armas de violencia. Que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcla en su compañía, porque en su enojo mataron hombres y por capricho descarretaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ver, ¿qué escena violenta recuerdan donde los hijos de Jacob fueron protagonistas? Así es. ¿Quién fue la persona que cometió ese acto? Se llamaba Siquén, hijo de rey. ¿Y cómo se llamaba el pueblo? Siquén. También. Entonces, en ese lugar se produjo algo terrible. El hijo quiso casarse con ella porque se quedó prendado con ella, o sea, la violó a Dina y después dijo, wow, qué mujer. ¿Sabes qué? Se va, quiero casarme con ella. Papá, ¿puedes hablar con ellos? Quiero casarme con ella. O sea, pareciera si habláramos de tiempos actuales, ¿sabes qué, viejo? Me va a decir, no, o sea, realmente bien, yo sí me caso con ella, algo así. Ya eso es lo que está pasando ahí. Y el rey va y habla, pero no estamos viendo acá a Jacob hablando. Me refiero a la historia de Siquem. Más bien vemos que los hijos actúan.
actúan engañando, actúan haciendo cosas que significaron que has deshonrado a nuestra hermana. ¿Tú crees que es así de fácil? Le dijeron ellos, no Jacob, los hijos. Le dijeron, ustedes para poder ser librados de esto y que puedas casarte, tienen que ser circuncidados, tienen que convertirse como nosotros. Todos los hombres de este pueblo deben ser circuncidados. Y de esta manera nosotros compartiremos nuestros bienes con ustedes, ustedes se casarán, ustedes dos, y todos seremos felices y comeremos perdices. ¿Y qué fue lo que pasó? Obedecieron. El rey habló con su hijo, el hijo habló con todos. Todos hablaron y dijeron, wow, tenemos que pasar por eso, pero vamos a engrandecernos. Sus rebaños van a ser nuestros también. Vamos a mejorar. Circuncisión para todos los varones. Y en la peor noche, donde la fiebre y todas las consecuencias de esa circuncisión tan rápida, tan violenta se dio, estos hermanos, ¿quiénes eran? Simeón y Leví, sacaron la espada y comenzaron a matar varón por varón, uno a uno, en un momento en que no podían defenderse. Eso fue lo que hicieron, ¿recuerdan? Fue terrible. Los demás hermanos se juntaron también y comenzaron a robar, comenzaron a llevar, es decir, la fortuna de Jacob se engrandeció con todo lo que se llevaron de la tierra de Siquem. Y Jacob lo único que llegó a decir es, ¿qué me han hecho? Ahora toda esta gente va a venir en mi contra. Es lo único que dijo Jacob en ese momento. La ira de Siquem tuvo consecuencias. Fueron esparcidos tanto la tribu de Simeón como la tribu de Leví. No se juntaron ya nunca más. ¿Qué dijo Jacob? En Jacob serán divididos. Los separó. Eso es lo que decía que iba a pasar. Ya no iban a estar que la tribu acá y la otra tribu no. Sepárense. Juntos ustedes son una desgracia. Son violencia. Son ira. Aún así, la gracia y la misericordia de Dios inunda a todo. La tribu de Leví, siglos después de esto, sería apartada por Dios para el sacerdocio en el templo. O sea, los levitas, que vienen de la tribu de Leví, son aquellos que están a cargo de las cosas del templo directamente. Aarón, el primer sumo sacerdote, fue levita. Y así sucesivamente no va a tener una hecho, pero la heredad que tienen es la bendición de poder servir en la iglesia, o sea, servir en el templo de Dios. Y eso es algo que corresponde a la misericordia del Señor. La consecuencia permanece, no heredan territorio, pero Dios transforma su destino ¿en qué? En servicio. Y acá hay algo que tenemos que tomar en cuenta, lo habíamos visto también en otro estudio. La disciplina no es abandono de Dios. Cuando nosotros los papás ponemos disciplina a los hijos, no es que decimos, ya haz lo que quieres. Ponemos disciplina porque los amamos, ¿verdad? Y queremos que estén bien. Entonces, esto que vamos a ver en realidad es una redirección a ambos, pero regido por la gracia. Miren lo que dice Hebreos 12:6. Ya lo conocen. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Qué fuerte suena, ¿no? Bueno, no está agarrado así de la pared y están dando de... No. O sea, una tanda. Es lo que quiere decir. Pero el Señor disciplina al que ama. El Señor nos ama. Y si de pronto te has sentido tú que te ha puesto algún tipo de disciplina, pues sujétate al Señor, sométete, porque esto es para bien, esto es para transformación de la persona y del corazón. ¿Ok? Vamos a seguir entonces, ¿no? Bueno, antes de esto tenemos que ver un tema, la misericordia brilla más cuando aceptamos nuestras faltas, eso es lo que estaba diciendo. Jacob no suaviza el pasado, o sea, no borrón y cuenta nueva, hijitos, ya me estoy muriendo, yo quiero lo mejor para ustedes, el Señor estará con ustedes. No dice eso, dice exactamente las consecuencias de lo que ha pasado, de lo que han hecho, y les dice lo que va a ocurrir.
Pero él no espiritualiza estas cosas, él declara lo que ha pasado y cuando reconocemos nuestro pecado no justificamos, tampoco culpamos a otros, ni minimizamos el pecado es pecado. Más bien entendemos mejor lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando reconocemos nuestro pecado y decimos somos pecadores, y lo vemos así, miramos para arriba y vemos al Señor en la cruz que estaba pagando por eso que tú y yo hemos hecho. Él lo pagó ahí. Entonces la consecuencia nos humilla delante de Él. Lo que Él es bueno, porque la presencia de Cristo nos sostiene, porque Él está con nosotros. Él ya lo hizo por ti y por mí. Y esto debería producir siempre gratitud verdadera. ¿Se acuerdan el ejemplo del hombre condenado a muerte, lo que declaran culpable y lo declaran a muerte? Y de pronto cuando ya están por sentenciarlo aparece un hombre y dice, yo lo conozco a Danilo, a esta persona, ¿y cuánto es su fianza? Yo pago por él. Pero es inmensa, yo la pago. Y yo lo miro al hombre y digo, ¿pero tú quién eres? Y él paga mi fianza. Y lo veo, yo lo conozco, pero él me conoce, pero yo no lo conozco. ¿Quién eres? Y me ha salvado la vida, y yo soy culpable. Y de pronto, ¿qué voy a tener yo con respecto a esa persona? Curiosidad de saber quién es. Y luego de saber que él me ama y que me conoce, le voy a estar muy agradecido y voy a tener una oportunidad de que mi vida sea transformada. Del asesino que soy, paso yo a ser un hijo de Dios. ¡Wow! Eso parece tan duro y tan difícil, pero Jesús ya lo hizo en la cruz. Pagó por eso. Así que estamos viendo una situación que debería siempre producir gratitud al Señor. Ahora vamos a ver que Dios ha sido y será fiel con Israel. Del versículo 8 al versículo 12, dice así: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá viene a ser el cuarto hermano, ¿verdad? Ya saben qué pasó con el primero, el segundo y el tercero. Judá viene a ser el cuarto hermano. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Judá no es una persona perfecta. De hecho, cuando ponen a José en el pozo, Judá estaba con pensamientos asesinos, queriendo matar a su hermano menor. Es Rubén más bien el que aboga por él y dice, no, esperen. Luego Judá cambia el tema y termina él siendo el que motiva que los vendan a esos beduinos que pasaban, esos madianitas que pasaban camino a Egipto. Y ahí es cuando lo venden a su hermano para que sea esclavo de Egipto, ¿verdad? Pero luego vemos un Judá, años después, que comienza a defender a su hermano Benjamín, el último de los últimos. Vemos que cuando ya están delante de José y no lo reconocen, y José le va poniendo pruebas, siempre era el tema con Benjamín, y Judá quiere cuidar de Benjamín, y habla de que su padre no soportaría perder a Benjamín. Cuando encuentran la copa de José en el saco de Benjamín, dice, no, yo me quedo por él. No, ustedes váyanse, José se quedará solamente con quien ha tenido la copa ahí. Aboga Judá por él y no permite que se queden con Benjamín. Cuida a Benjamín, todo el tiempo está ahí. José está poniendo a prueba a sus hermanos y está viendo si tienen el mismo corazón que cuando él estaba chiquillo y lo metieron en el pozo. Pero es Judá el que da la cara. Es Judá el que le promete a su padre que va a traer con bien a su hermano Simeón, que estaba preso, y que va a hacer todo y que va a cuidar de Benjamín. Es Judá el que se pone por delante. Y mira que le está diciendo, león, eres un león.
Eso es lo que está diciéndole ahora su papá. Entonces entramos en el centro profético de esta parte. Judá dice, creo que en una versión dice, el cetro no se apartará de Judá, porque acá lo leí de otra manera. A ver, no sé si no se te quitará el cetro, Judá. Eso es en el versículo 10. Aparece la línea mesiánica. Eso es lo que hablamos de las profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento. Mesiánica porque está hablando del Mesías que va a venir todavía siglos después. El cetro no se apartará de Judá. Lo estamos viendo como Judá, la persona, pero ahora vamos a ver que Judá va a ser la región de la tribu de Judá. Esta es una profecía directa relacionada al Mesías. Ahora sí, saltamos al Nuevo Testamento, al último libro que se llama Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 5, en la visión que está teniendo Juan de toda esta escena en el cielo, dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En las profecías que está y en las escenas que está viendo Juan, está observando cómo se le llama a Jesucristo. Su maestro, su discipulador cuando estaba en la tierra. Ahora el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se presenta y se muestra desde el cielo, pero a él se le llama el león de Judá. Y por eso es la palabra profética en la boca de Jacob, hablando de su hijo Judá. ¿Qué está diciendo? Que sus hermanos, los mayores, lo van a alabar a él y todos los que le siguen. ¿Qué está diciendo también? Los hijos de tu padre, otra vez, tus hermanos se inclinarán ante ti. O sea, todas las regiones, todas las tribus, todos van a postrarse delante de ti, Judá. Esa es la profecía que está dando Jacob a su hijo, o mejor dicho, Israel a Judá. Interesante, porque viendo esto, vemos que Dios prometió algo, cumplió su promesa y la va a seguir cumpliendo. Israel, el pueblo de Israel no es un accidente histórico. Le dije que también hoy vamos a hablar de historia, sino que es parte de un plan eterno. Otra vez estoy poniendo a Israel en el lugar que le corresponde. Aunque Judá tuvo reyes malos, hablando de la región de Judá, donde se encuentra Jerusalén, ¿ok? Aunque Judá tuvo reyes malos, aunque Israel, toda la ciudad, toda la nación, cayó en cautiverio por los babilonios, por los persas, por los griegos, por los romanos, aunque pasó todo eso, y aunque rechazaron al Mesías, y hasta hoy no creen en Jesús. Siempre lo digo, hoy Israel no cree en Jesús. Siguen esperando que llegue el Mesías. A pesar de todo eso, Dios no ha roto sus promesas. Miren lo que dice Romanos 11:27. Aquí lo vemos. 11:29, perdón. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que Dios ha prometido, eso va a hacer. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Podemos seguir. Lo que sigue es todo lo que cada uno de las tribus va a hablar. Miren, después de Judá, en el versículo 10, sigue hablando de Judá. No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Silo significa el que da paz, y paz es Shalom, ¿verdad? Entonces, Silo o Shiloh viene a significar el que da paz. ¿Qué dice? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder entre tus pies, hasta que venga el que da paz, Shiloh, y en torno a él se congreguen los pueblos. ¿De quién está hablando? De Jesús.
con tu pollino atado a una vid. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Es un pollino, así es. Con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y en la sangre de las uvas tu manto. Con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Otro hijo más, Zabulón, habitará en puertos de mar. Será un puerto para las naves y sus límites llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno arisco que se recuesta entre los campamentos. Cuando probó lo bueno del descanso y las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de esclavos. Se volvió un perezoso. En otras palabras, y va a terminar esclavizado. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Tu salvación espero, oh Señor. Esta es la primera vez en Génesis que se habla de salvación. Aquí en esta línea, en este versículo 18 del capítulo 49, es la primera vez que Génesis habla de salvación. Del Mesías ya lo hemos visto en distintas figuras, pero ¿qué produce, qué trae el Mesías? Salvación. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad lo atacarán unos bandoleros, pero él les devolverá el ataque. El pan de Aser será sustancioso. Él brindará deleites dignos de un rey. Neftalí es una sierva desatada, madre de hermosos cervatos. José, ahí sí lo conocen ustedes muy bien. Es una rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos cubren todo el muro. Los arqueros lo hostilizan y en su odio le lanzan flechas, pero su arco se queda tenso y los brazos se les entumecen ante el poder del fuerte de Jacob, ante el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y de qué hijo está hablando? De José, la figura de Jesús. Miren cómo le está poniendo. Está hablando del fundamento que es para José, el haber creído, respetado todo el tiempo y haber hecho todo para Dios, sin reproche, sin reclamo, a pesar de la vida difícil que pasó y luego tantas promesas y tantas cosas cumplidas en él. Pero claro, los arqueros lo utilizan en su odio. Jesús recibe flechas por todos lados, ¿o no? Tú eres cristiano, reflejas a Cristo, empiezas a recibir algunas flechas, ¿o no? Bueno, esto es lo que está diciendo, que habla de la roca que te sostiene, que es la roca de Israel. Ante el Dios de tu Padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá, con bendiciones de los altos cielos, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Fueron más las bendiciones de tu Padre que las bendiciones de mis progenitores. Aún lo deseable de los montes eternos bajará sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Ojo, ¿han visto la diferencia entre Judá y José? Como que no hay mucha, ¿no? Pero de José habla mucho más. Ahora lo extraño, un poco lo difícil, que tendría que ver con un tema histórico de que no voy a entrar, es sobre Benjamín, el último, el cuidado, el amado, la niña de los ojos de Jacob después de José. Benjamín es un lobo rapaz que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Y eso es todo lo que dice de él. ¿De dónde era Pablo? Pablo cuando escribe y dice, permítame un poco de locura, y comienza a hablar de su currículum vitae. Y comienza a decir, yo soy de la tribu de Benjamín. Lo primero que dice, la tribu de Benjamín es como decir, de los bravos, fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel. Comienza a hablar de todas sus glorias, ¿no? ¿Para qué? Para después decir todo eso lo tomo por basura, porque no me sirve para nada, porque estoy en Cristo. Él es
en quien yo vivo, ¿no? Entonces, Benjamín lo ponen como alguien bravo, era una tribu, finalmente los que van a quedar después de toda la esclavitud, después de todo lo que pasan con los babilonios, con los persas, con los griegos y con los romanos, siglos de siglos, cuando está con los romanos queda solamente muy grande la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Son las dos tribus que tú vas a ver que aparecen en el Nuevo Testamento. Después ya no más. Entonces mira la cuestión profética en la boca de Jacob o de Israel. Y acá nos dice el versículo 28, ya para terminar, estas son todas las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada tribu le dio su bendición. Luego les dio esta orden: yo estoy por reunirme con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró, junto con el campo mismo de Efrón, el hitita, para sepultura hereditaria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él era de los hititas, pero fue comprada de ellos. Bueno, todo esto que acabo de leer, ustedes, si han estado atentos a toda la historia en Génesis, desde Abraham para adelante, todo esto ya lo hemos leído, lo hemos visto capítulo por capítulo. Esa cueva la separó Abraham cuando muere Sara. Y esa es la cueva que él destina comprar a los hititas o a los heteos para que ahí se sepulte toda la familia. ¿Qué está pidiendo? Yo también quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba en Egipto. Ya le había hecho prometer a José que se lo lleve, ¿verdad? Así que, muy bien, lo que dice. Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Qué poético, ¿no? Ya murió Jacob, murió Israel. No, Israel empezó a vivir a partir de entonces, a partir de Jacob. Israel sigue, no como una persona, sino con 12 tribus. Para adelante comienza la historia que permanece en Egipto y luego será ya millonaria en cuanto a cantidad de gente, cruzando un desierto para volver a la tierra prometida muchos años después. Así que terminamos el capítulo 49 y quisiera yo rescatar 3 cosas poderosas de esta lección. 1, el pecado trae consecuencias reales. Hay consecuencias que hay que afrontar. Vuelvo a decir, no las vas a pasar solo, no las vas a pasar sola. Estamos con el Señor, pero afróntalas, da el paso. Recuerda de dónde te sacó el Señor, recuerda lo que hiciste. Ok, no significa tener la culpa encima, el Señor ya te perdonó, pero la consecuencia está adelante. Así que esa consecuencia tú la conoces. David reconoció la suya cuando supo lo que había hecho, tomando la mujer de ese hombre y con quien ya nace un hijo, y reconoce las consecuencias que va a haber en su familia, y cuando ocurren años más tarde, él sabe que son esas consecuencias. Se lo entrega al Señor y se humilla delante de Dios. Tengamos esa referencia como algo importante en nuestra vida. La gracia nos acompaña mientras atravesamos esas consecuencias. Estamos en la gracia, estamos en el tiempo de gracia. La gracia sobreabunda, la gracia cubre todo. De esto el pastor Chuck Smith hizo varios libros. Uno que estamos leyendo todavía que se llama Fe y que tiene que ver con los temas de la gracia, y otro que tiene que ver específicamente con la gracia. Les recomiendo cuando puedan buscar esos libros, los lean. Y 3, Dios nunca rompe su pacto, ni con Israel, ni con sus hijos. Lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. El Señor Jesús no nos abandona en las consecuencias.
no nos abandona en las consecuencias adversas. Y esto ha venido de nuestras malas decisiones. El Señor Jesús está ahí, Él camina con nosotros en medio de ellas. Él está ahí, pero esto no significa que el Señor Jesús sea permisivo con nosotros, de ninguna manera. Para nada se trata de permisividad, pues Dios no tolera el pecado, eso lo sabe, ¿verdad? Dios es luz, Dios es santo, Dios es justo, el pecado no tiene parte con Él. Nosotros no deberíamos estar aquí, pero por gracia somos salvos y Dios nos ve a través de su Hijo que intercede por nosotros y el Espíritu Santo en nosotros actúa y nos muestra el caminar como Jesús. Nos da todas las cosas de Él, pero no tiene nada que ver con tolerar el pecado, no lo tolera. Así que el Padre, a través de la obra de su Hijo en la cruz, se ha reconciliado con nosotros para su gloria. Entonces, todo esto trata del cumplimiento fiel de las promesas de Dios, revestido en misericordia por nosotros. Misericordia, castigo que deberíamos recibir y que no nos cae. Gracia, un regalo que hemos recibido y que no deberíamos recibirlo. Si Dios ha sido fiel con Israel, a pesar de siglos de historia compleja y fallida, ¿cómo no será fiel con ustedes y conmigo, que estamos en Cristo? Esa es la pregunta final. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Jesús? Él es fiel. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Le crees? Bien. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor, Dios nuestro, nos hemos dado cuenta y hemos visto que tú no ocultas la verdad sobre nuestras vidas. Nos recuerdas que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también nos revelas que tu fidelidad nunca se aparta, Señor. Gracias porque no nos abandonas. No nos abandonas cuando enfrentamos lo que hemos sembrado, Señor. Gracias porque tu disciplina no es rechazo a nosotros, sino amor que corrige. Gracias porque tu gracia nos sostiene aún en medio de nuestras propias faltas. Padre amado, enséñanos a asumir con humildad nuestras responsabilidades, a no justificarnos, a no endurecer el corazón, sino a reconocer nuestra debilidad, arrepintiéndonos de corazón y refugiarnos en tu misericordia. Y así como has sido fiel con Israel a lo largo de generaciones, sabemos que fuiste, eres y serás fiel con nosotros, Señor. Enséñanos a ser fieles contigo como tú nos eres fiel, Señor Jesús. Forma en esta iglesia hombres y mujeres que perseveren contigo, que luchen sostenidos por tu Espíritu y que vivan agradecidos por la gracia que nos alcanza cada día. Que salgamos hoy conscientes de esto. La consecuencia puede doler, pero tu fidelidad, Señor, es real. Es real en nuestras vidas y permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hablamos. Amén y amén.